En este video vamos a ver cómo hacer correctamente una pila de compost. Mi nombre es Gabriel y esto es Cosas del Jardín. Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. Pero este avión, boludo. Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. Hoy vamos a hacer esta pila de compost. Yo generalmente en otoño me gusta armar el compost que voy a usar durante todo el año. Por ejemplo, en donde yo vivo, la municipalidad te junta las hojas de los árboles y las pone en bolsas y yo me las llevo. Me llevo un par de bolsas, 3 bolsas y con eso tiro toda la temporada. Y después todavía hay pasto para juntar en las casas de los cortes de pasto, así que mezclando todo eso a un compost divino. Pero a mí me interesa que hablemos sobre cómo hacer correctamente una pila de compost. Una pila de compost bien hecha te da dos beneficios. La primera es que te aseguras de que vas a tener los nutrientes adecuados y en la proporción justa, ideal para tus plantas. El segundo beneficio que te trae hacer una pila de compost bien es que la vas a hacer muchísimo más rápido. Así que ¿por qué no vamos a tomarnos el trabajo de hacer una pila de compost correctamente? Los materiales que vas a necesitar para hacer la pila de compost es material verde o húmedo, que son los cortes de pasto, los restos de poda de hojas verdes, lo que es restos de cocina, de comida, de vegetales. Puede ser estiércol de animales herbívoros como la vaca, el caballo, el conejo. Y después tenemos el material seco o marrón. Estos son las hojas secas, es el papel, es el cartón, y un material muy interesante para usar es si tenés disponibilidad, es el aserrín. Muchos me preguntan cómo usar el aserrín en el huerto. Bueno, el lugar ideal donde podés poner el aserrín es en la pila de compost. Y después vas a necesitar un activador de compost. El activador de compost vamos a hablar en un ratito. Y después necesitas un nylon para cubrir toda la pila de compost que vas a hacer. El proceso de compostación es simplemente la descomposición del carbono. El carbono que está en la madera y en las hojas secas y en el papel necesita nitrógeno para descomponerse. Cualquier pedazo de madera o de papel que vos dejes en la tierra se va a terminar descomponiendo, porque usa el nitrógeno que está en el aire para la descomposición. Pero si vos mezclás ese pedazo de madera con material con concentración de nitrógeno, como es el material verde, entonces lo que vas a lograr es una descomposición acelerada del material. Esa combinación del carbón con el nitrógeno levanta temperatura. Y cuanto más acelerada es la descomposición, más temperatura levanta el material. Por eso, cuando nosotros hacemos nuestra pila de compost, lo que vamos a hacer es combinar el material verde con el marrón de forma de que estén bien en contacto y se levante la mayor cantidad de temperatura posible. La temperatura tiene una ventaja y es que te vas a descomponer, se va a romper más rápido el material y aparte lo que lográs es matar cualquier hongo o cualquier enfermedad que pueda haber en el material que estás compostando. Por eso está muy bueno tener alta temperatura. Y de vuelta tenemos al avioncito. Para armar correctamente la pila de compost, lo que vas a hacer es ir poniendo una capa de material marrón que va a estar en contacto con la tierra y arriba le vas a poner una capa de material verde. Lo ideal es que estas capas no sean de más espesor que 2 centímetros, o sea, es muy poquito, es así de poquito. De esta manera lográs mezclar bien el material. También lo podrías mezclar antes, pero es un paso que no vale la pena hacer. Bueno, entonces pusiste la capa marrón, la capa verde, y arriba de la capa verde vas a poner tu activador de compost. El activador de compost es un material que tiene mucha cantidad de nitrógeno y además tiene, idealmente, bacterias y microorganismos que van a acelerar este proceso de descomposición. Un activador de compost que puedes hacer es un purín de hierbas. Yo lo tengo acá. Acá está mi purín de hierbas. Puede ser purín de ortiga, que es el mejor activador de compost que puedes conseguir, pero en realidad si vos agarras un montón de hierbas y las dejas en remojo abajo del agua 10 días,
esa cosa podrida que vas a obtener está bárbara como activador de compost. También puedes usar té de compost, que es agarrás un puñado de compost maduro y lo mezclas en un balde lleno de agua. Una palada de tierra de compost madura la tirás en un balde con agua, revolvés durante 10 días y eso filtrado te sirve como activador de compost. Si tenés mucho compost, entonces podés mezclar entre una capa de tierra, de hojas, de capa de verde, le tirás una capita de compost maduro, también va fenómeno. También podría ser estiércol, por eso si como verde estás usando estiércol, no necesitas tener esta capa de activador porque ya tu estiércol es el activador. Si el estiércol es muy seco, entonces lo vas a tener que remojar en agua antes de ponerlo. Incluso puedes hacer un purín de estiércol, lo mismo, un puñado de estiércol en un balde con agua, lo dejas 10 días y eso también te sirve como activador de compost. Otro activador de compost es la cerveza. Es muy importante que uses cerveza vieja, la cerveza que te quedó de la noche anterior. Nunca le pongas cerveza nueva a las plantas. Y finalmente, otro activador de compost muy fácil de conseguir es tu propio pis. Tu orina es ideal, tiene muchísimo nitrógeno, no tiene ninguna enfermedad, es pura, ya hablamos de eso en otro video. Entonces ahí le vas a meter tu capa de hoja seca, capa de hoja verde y capa de activador de compost. Y volvés así a hacer tu pila. ¿Cuánto va a tener tu pila? Idealmente tendría que tener 70 centímetros de alto. Cuanto más grande es la pila de compost, mejor va a ser el producto que obtengas y más temperatura vas a tener. También es muy importante que todo el material que agregues esté humedecido. Si lo podés humedecer con el activador de compost, mucho mejor, pero no pongas hojas secas. Poné hojas secas húmedas. ¿Sí? Le das una rociada entre capa y capa, es muy importante para que tenga esa humedad. Y finalmente, cuando terminas tu pila de compost, la vas a tapar con un nylon. Ese nylon lo vas a usar, paradójico, pero vas a usar el nylon para que se mantenga la humedad adentro de la pila de compost. Y por otro lado, vas a evitar que la lluvia le pegue a tu pila de compost y te lave todos esos nutrientes que tanto trabajo te están costando conseguir. Semanalmente es muy bueno si te tomas el trabajo de mezclar la pila de compost. Sacás lo de adentro y pones lo que estaba afuera, lo pones adentro y después lo pones así, ¿no? Porque de esa manera vas a lograr mantener la temperatura alta el mayor tiempo posible. Si pusiste todos los materiales en ese orden y lo revolviste una vez por semana, es muy probable que en 3 meses tengas un material espectacular para tus plantas, con los nutrientes adecuados, con la humedad justa, y te vas a dar cuenta que está listo porque primero que bajó un montón el tamaño de la pila y además todos los materiales se redujeron y no podés distinguir una cosa de la otra y es todo marrón y tiene un olor a tierra muy rico. Bueno, eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y seguí mirando videos de cosas del jardín.